um, todos deben tener, bueno, es como una paquete, ¿no? De hojas. La una sola está atrás. Sí, y tiene como la portada y luego esto de recursos de evangelismo. Eso debe ser como la segunda página, entonces lo puedes poner atrás del título y así como va todo juntos. Como notan, y voy a mencionar esto al final también, es como un formato un poco diferente. La idea es que sea como una clase en sí. Entonces, si ustedes quieren guardar estas hojas, quizás encontrar un cuaderno para ponerlas, ¿no? Y mientras que vayamos en este estudio, puede ser como ya un recurso para ustedes para el evangelismo, ¿no? Entonces, ya. Entonces sí, hoy nosotros vamos a empezar esta serie de embajadores, ¿no? Evangelismo en la vida real. Y nosotros tenemos como versículo central por esto, como está ahí, dice 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y la meta de este estudio es hacer evangelismo en la vida real, ¿no? Muchas veces podemos aprender y pensar mucho de evangelismo, queremos evangelizar, pero la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer hoy es dar una introducción, un poco el esquema de lo que estaremos viendo, y vamos a terminar con un tiempo de reflexión en cuáles son algunas de las barreras al evangelismo. Entonces, si ven, entonces ese es el portal, si ven el tabla de contenido, vamos a tener como 6 enseñanzas en esto. Y el primero es los recursos, luego hoy, viviendo como embajadores. La segunda semana vamos a estar viendo cómo orar por los incrédulos. Entonces, orando como embajadores. Luego vamos a ver en el 3 y el 4 cómo conectar con incrédulos. Porque vamos a ver que es esencial que nosotros buscamos conectar relacionalmente con los que no conocen al Señor, porque eso es el contexto del evangelismo, ¿no? Luego conectando incrédulos a la iglesia local, luego enseñando el evangelio con tu testimonio y luego enseñando el evangelio con recursos. Y vamos a dar algunos recursos particulares para evangelismo. Entonces, quiero empezar con la lección 1, viviendo como embajadores. Y creo nosotros, como digo ahí, la Biblia enseña claramente que todo cristiano ha sido llamado a participar en la gran comisión. Somos embajadores llevando el evangelio al mundo. En esta lección hablaremos del puente hacia el evangelismo, la pirámide del evangelismo y las barreras al evangelismo. Entonces, quiero empezar con esta idea del cruzando el puente. Y hace algunas semanas hablamos de esta idea, y es que nosotros, muchos, aunque sabemos que debemos evangelizar, muchos de nosotros nos quedamos en la parte de no hacerlo. Digo, bueno, yo quiero compartir, pero... Y tenemos quizás algunos... cosas que podemos pensar y sentir que tenemos en ese lado. Y eso quizás pensamos, bueno, no, es el trabajo del pastor. Él es quien va a compartir las buenas nuevas. Entonces voy a traer todos los incrédulos a conocer al pastor y él va a hablar con ellos. Quizás pensamos, bueno, yo me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo. No sé cómo puedo añadir otras cosas a mi vida. O quizás pensamos, no soy evangelista. Para los que son dotados con eso, ellos sí lo pueden hacer, pero yo no. Eso no es mi don. O quizás decimos, no sé cómo hacerlo. No sé las maneras de hablar de evangelio. No sé cómo conectar con incrédulos. No sé cómo orar por incrédulos. Entonces, ahí estamos muchos de nosotros, que podemos sentir y pensar estas cosas en muchos momentos. Y el deseo para nosotros es que podamos cruzar el puente de esa mentalidad a otro. Y que entendemos que, mira, eso es mi llamado. Que yo sé cómo y yo oro por incrédulos. Que yo busco conectar con incrédulos. Y que yo sé enseñar el evangelio. Y básicamente lo que queremos hacer es que juntos, a través de este estudio, podamos cruzar este puente. De decir, bueno, yo sé que debo hacer algo, pero no hago nada.
¿no? A cruzar y decir, bueno, yo me involucro en el llamado de la Gran Comisión. Y otra vez, y nosotros somos llamados, como vimos al principio en 2 Corintios 5, 20, dice, somos embajadores de Cristo. Entonces Dios, igual como embajador, representa un país a otra. Nosotros somos llamados a representar al reino de Dios, al reino de este mundo, al reino de Satanás, a los que no crean en él. ¿Y cómo pasa eso? Dice, bueno, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y esa frase ahí siempre captura mi mente, porque dice que Dios está hablando a través de nosotros. Dios está rogando a los incrédulos a través de a través de ti. Dios quiere hablar a través de nosotros, llamando a los incrédulos a arrepentimiento, enseñando el Evangelio y que ellos pueden conocer a su Creador. Entonces, el llamado para nosotros no es cualquiera, es uno de ser instrumentos en las manos de Dios para que personas puedan ser reconciliados con Dios, de pasar de ser enemigos a hijos de Dios. Y es un gran privilegio que todos tenemos. Y entonces queremos tomarlo en serio. Queremos entender, cruzar ese puente y decir, yo voy a abrazar mi rol, mi llamado de ser un embajador, de ser la voz de Dios en las vidas de los que me rodean. Entonces, eso es el llamado, ser embajador. Entonces, para este estudio vamos a estar hablando de la pirámide del evangelismo. Y esto no es nada mágico ni nada inspirado, pero sí es algo que quizás nos puede ayudar a saber las verdades esenciales del evangelismo. Porque parte de mi meta para esto es que nosotros todos entendemos las cosas más centrales y básicas del evangelismo. Mi meta no es enseñarles cosas como tan locas y difíciles y complejas, sino cosas sencillas, las verdades básicas para poder evangelizar. Porque eso es más fácil primero aprender y segundo recordar en el momento de evangelismo, ¿no? Y creo que todos hemos aprendido los métodos tan complejos que llega el momento y se nos olvida todo y decimos, bueno, ¿qué hago, no? Entonces, la idea es que si nosotros podemos recordar estas cosas de la pirámide de evangelismo, vamos a estar preparados para compartir el evangelio. Esa es la idea, ¿no? Entonces, quiero hoy primero pasar por esta pirámide y ver las partes y la importancia de cada uno de ellos en nuestro entendimiento del evangelismo. Entonces, la pirámide del evangelismo. El primero es que tenemos un Salvador Jesús. Un Salvador Jesús. Entonces, quiero que piensen un momento ahí donde estén y escriben brevemente cuál es el rol de Jesús, nuestro Salvador Jesús, en el evangelismo. Y también, afuera de Jesús, cuáles son otras maneras en que personas buscan la salvación. Entonces, tomen un momento y escriben ahí en sus hojas o hablan entre ustedes qué piensan de esto. Ok, un minuto.
Y esto aparece en la página 6, ¿no? Página 6. Ok, muy bien. Entonces, eso no es tan complejo. ¿Cuál es el rol de Jesús en el evangelismo? ¿Cuál es la importancia de Jesús? La salvación. Ok, ¿y qué más? Ajá. ¿Sí? Exacto. Exacto. Ajá, sí, hermano. Hermano, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, sí. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Muy bien, ¿y cuáles son otras maneras en que personas buscan la salvación? ¿Cómo? Acciones, ajá. Obras, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? Obediencia, muy bien, ¿qué más? Ritos, sí. Y si, ajá, ajá. Y si pensamos en otras religiones, ¿no? También. En Alá, sí, para musulmanes, ¿no? En el hinduismo, Buda, ¿no? Buscan en muchas otras cosas la salvación. Y por eso es tan importante partir diciendo que el centro del Evangelio es que hay un Salvador. Y eso vemos en 1 Corintios 2, dice, por eso cuando está hablando Pablo, dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con su superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hay dos puntos fundamentales en este pasaje y acerca de Cristo como el único Salvador. Y está ahí. Primero, Pablo sabe que Él no es el Salvador. El evangelismo no depende del embajador, sino del Salvador. Entonces, entrando en el evangelismo es importante saber, tú no eres el Salvador. Tú eres un embajador, pero no eres el Salvador. No eres quien salva al incrédulo. Entonces, nuestro llamado no es salvar a personas. Y tampoco, como dice aquí, es tener las palabras perfectas, ni la sabiduría perfecta del mundo, ni decirlo exactamente como pensamos, sino es traer el mensaje, es predicar del único Salvador. Eso es el llamado de nosotros. Entonces, eso nos debe calmar porque no depende de ti. Debes compartir fielmente y descansar en Jesús como el único Salvador. Ajá, sí, hermano. Exacto. No, es un súper buen ejemplo, ¿no? De Juan el Bautista, ¿no? Y vienen a él y dicen, mira, yo no soy el Mesías. Viene uno más que deben buscar. Y Él es quien va a salvar, quien va a traer el Espíritu Santo, ¿no? Y no Juan el Bautista, ni tampoco nosotros. Y segundo, Pablo enfoca su predicación en Cristo porque es el único Salvador. El poder para salvación viene por Cristo. Entonces, otra vez, no eres tú, sino Cristo y su poder. Y ahí dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, de punto de partida, tenemos que entender, el poder no viene de tu sabiduría, no viene de mi sabiduría, no viene de mis palabras, sino en el poder de Dios. Entonces, debemos tener confianza en el evangelismo porque la salvación no depende de nuestro conocimiento, palabras ni sabiduría. En cambio, confiamos en el Cristo que salva. Entonces, hay un Salvador, quien es Jesús. Ahora, hay dos participantes en el evangelismo. Yo y la iglesia. ¿Y por qué piensa en un momento y escriben ahí, por qué creen que es importante reconocer tu rol
en el evangelismo y por qué es importante reconocer el rol de la iglesia en el evangelismo. Entonces, toma un momento, piensa en esas dos partes brevemente. Estamos en la página 6. Estoy acá. Sí. Ok, un minuto. Ujú. Sí, la iglesia local. Sí, piensa así de la iglesia local. Ok, una o dos respuestas. Ajá. Muy bien, es un mandato de Dios. Ajá. Porque no podemos evangelizar sin dar un seguimiento o un discipulado. Muy A bien. través de la iglesia que va a hacer ese seguimiento y ese discipulado. Muy bien, entonces sí, el discipulado es una parte esencial del evangelismo. No termina en evangelizar, sino discipular después. Sí, hermana. Porque nosotros no somos el Espíritu Santo, es el único que convence del pecado. Amén. Muy bien. Ajá. Jesús dejó a su iglesia para compartir las buenas nuevas, siendo él la cabeza y el que salva. Muy bien. Muy bien. Ajá. Dice la palabra que la iglesia es columna y valor de la verdad. Amén. Es que sostiene la verdad y se debe evangelizar con la palabra, porque es la verdad, no con estrategia, no con... Amén. Sí, exacto. Entonces evangelizamos con la palabra y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y esos todos son partes, y hay muchas respuestas que podríamos dar. Tengo algunos aquí. Y el primero es que si olvidas de tu rol en el evangelismo, puedes descuidar una parte esencial de tu llamado como embajador de Cristo. Como bien decía el hermano, es un mandato a nosotros que evangelicemos, ¿no? Podemos descuidar ese llamado. Podemos pensar que el evangelismo es solo para pastores o cristianos más maduros. Decimos, bueno, yo no sé, yo no estoy listo, no estoy preparado, entonces no me corresponde, ¿no? Y nos olvidamos de mi rol como embajador, ¿no? También podemos permitir que el temor y la inseguridad te impide compartir el evangelio. Entonces, aunque tenemos temores, tenemos preocupaciones, somos llamados a obedecer al Señor. Somos llamados a evangelizar y ser embajadores. Y si siguen la siguiente página, también si olvides del rol de la iglesia en el evangelismo, puedes sentirte solo y abrumado por una tarea tan grande. Dices, mira, yo no sé cómo hacerlo. Es demasiado para mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y no sabemos que en la iglesia, nosotros juntos somos los que evangelizamos. Nosotros juntos es quien buscamos a las personas, conectamos con las personas. Y entonces puede ser 2, 3, 4, 5 hermanos de la iglesia que están buscando, animando, compartiendo las buenas nuevas con una persona. Y también, además, estamos todos en lugares diferentes en esta ciudad, con amistades diferentes, en familias diferentes. Entonces, todos podemos ser embajadores en nuestro pequeño lugar en esta ciudad. Y juntos cumplir la gran comisión. Y además, nosotros no podemos solo todos ser misioneros. Pero sabemos que como parte de la iglesia universal, tenemos hermanos que están en Sudamérica, que están en el Medio Oriente, que están en Europa.
y juntos, como Iglesia Universal, estamos cumpliendo la gran comisión. También nosotros podemos perder el apoyo de otros hermanos en el evangelismo. Como decimos, es importante que lo hacemos juntos. Que sea una obra, mira, hermano, hermana, viene este amigo a la iglesia hoy. O mira, vamos a salir a tomar un café juntos. Vamos a hablar con ellos. No conoce al Señor, ven conmigo, ayúdame. Y vamos a hablarle, animarle, conectar con esta persona juntos. Entonces puede ser de gran apoyo. Y aunque nosotros como pastores no somos los que vamos a hacer todo el trabajo de evangelismo, sí queremos ayudarles. Y acerca, mira, tengo este hermano, amigo, yo no sé cómo hablar con ellos, yo no sé qué decir, qué hago, cómo respondo, y podemos ayudarles. Podemos capacitarles para evangelismo. Y tercero, podemos menospreciar el poder de la predicación de la palabra y el testimonio de una comunidad amorosa. Hay muchos cristianos que han conocido al Señor por escuchar la predicación el domingo y por ver la comunidad de los santos que se acercan y vienen a la iglesia y dicen, ¿qué hay aquí? Hay algo diferente, hay algo único pasando aquí, tengo que conocer más. ¿No? Entonces si no entendemos el rol de la iglesia, perdemos esa ventaja, esa obra del Señor a través de la predicación y a través del testimonio de la iglesia. Entonces, es el segundo, un Salvador, 2 participantes. Tercero, tenemos 3 tareas. Y eso va a ser básicamente el bosquejo de este estudio. Son las 3 tareas del evangelismo. Y obviamente podríamos hablar de muchas más, pero hemos escogido estos 3 como para enfocar en esta serie. El primero es orar. La oración es centrar en evangelismo. Oramos por sabiduría y valentía. Oramos por oportunidades. Oramos que Dios obre en el corazón del incrédulo para ver su pecado y entender el evangelio y confiar en Cristo. Entonces la oración es vital porque estamos esperando una obra del Salvador. Entonces nosotros en evangelismo estamos buscando algo que nosotros no podemos hacer. Solo Dios puede hacer. Entonces la oración es la fundación, es lo que debe estar antes del evangelismo, durante el evangelismo, después del evangelismo. Debe ser algo que permea toda nuestra obra de embajador. Es la oración. Segundo, debemos conectar. La conexión personal es el contexto del evangelismo, ¿no? Debemos buscar conectar con incrédulos y también acercarlos a la iglesia local. Entonces, el contexto donde enseñamos el evangelio son las relaciones. Y para muchos son las relaciones cercanas a través que conozcan al Señor. Entonces debemos entender que una parte esencial en evangelizar es conectar con las personas. Aun si sea en el avión y tienes 15 minutos para hablar con ellos y conectar, busque conectar. Si tienes una vida como un hermano o un primo o lo que sea que no conoce al Señor, hay mucho más tiempo para conectar. Pero debemos buscar conectar con las personas para dar las oportunidades para compartir el evangelio. Porque al final, mientras que vean su vida, mientras que te conocen más, mientras que vean cómo vives como un cristiano, ellos van a entender el evangelio mucho más y van a confiar en ti para escuchar de ti. Entonces, vamos a hablar de cómo conectar con incrédulos. Y tercero, tenemos que enseñar. El evangelio requiere comunicar claramente el evangelio. Debemos enseñar por compartir nuestro testimonio, explicar las verdades del evangelio y leer y aplicar la Biblia. Entonces, debemos orar, debemos conectar, pero al final ser embajador requiere que abrimos nuestra boca, que hablamos con otros, que enseñamos las verdades esenciales del evangelio, que estudiamos la Biblia con otros. Porque al final la fe viene como por el oír y oír la palabra de Dios. Y habla Romanos que hemos sido enviados, ¿no? Porque viene por la predicación de la palabra, que personas escuchan y crean en Dios. Entonces, el evangelismo requiere comunicación, requiere hablar. Y algunos que dicen, no, solamente yo vivo y yo espero que ellos me preguntan o que se sean salvos simplemente por mi vida. Y es un buen punto para conectar
¿no? Pero no es como enseñas el Evangelio. Y al final la Biblia es clara que todos tenemos que llegar a enseñar el Evangelio. Muy bien, entonces, un Salvador, 2 participantes, yo y la iglesia, 3 tareas, orar, conectar, enseñar. Hasta ahí, ¿algún comentario o pregunta? Yo sé que vamos un poco rápido, pero es porque vamos a estar regresando a estos temas durante las siguientes 6 semanas, ¿no? Ajá. Es algo que debemos como entender en Latinoamérica, que se nos ha enseñado a ver muchas veces el evangelismo como un evento. Y no se nos ha enseñado a ver el evangelismo como una cultura del cristiano del día a día. Sí. Estamos pensando en cuándo va a haber evangelismo, Sí. qué día va a ser para como apuntarlo en mi agenda. Y no estamos pensando en que esto debe ser parte del cristiano en el día a día, en el trabajo, como cuando conozco a personas empezar a orar, conectar, enseñarles el evangelio. Estamos pensando siempre en a ver cuándo los pastores o los líderes programan evangelismo para asistir y acompañarlos para ver que ya cumplimos. Exacto. Y si vemos ahorita en los sermones de Hechos, estamos viendo que mientras van, están evangelizando, orando, conectando, compartiendo el evangelio. Exacto, súper buen comentario y eso es esencial, ¿sí, hermana? Tenemos que ser pacientes en esta tarea, Ajá. porque a veces toma años. Sí. Este es el caso de una compañera de trabajo mía, Ajá. que llevo ya 4 años hablándole y ella ve mi conducta, mi testimonio, y finalmente, para la gloria de Dios, ella ya está mencionando el nombre de Jesús y dándome gracias por haberle hablado y por haber. Amén. Y ella se quejó de mí a la directora. Wow. Que ella dice que es católica, pero ella no es Sí. nada. Y entonces yo les hablaba de la verdad, ¿no? La Sí. verdad está en Cristo. Sí. Y entonces hay que ser pacientes y Ujú. no cansarnos. Amén. Tener fe de que el Señor hace la obra en su tiempo. Amén. No, y me encanta eso porque creo que da un ejemplo de lo que dice Josué, ¿no? De que el evangelismo no depende de un evento de la iglesia, sino que es una manera en que vivimos. Y como dice la hermana, tomó 4 años de hablarle, conectar con ella, orar por ella, enseñarla, compartirla, esperar más, orar, conectar, ¿no? Y años, y creo eso es más común que como la relación espontánea en el parque, donde compartimos y ya. Y eso pasa, gloria a Dios. Pero creo es mucho más común las relaciones de años, ¿no? O de meses, donde nosotros conectamos, oramos, estamos enseñando. Y muchas veces toma, muchas veces de estudiar y revisar el Evangelio hasta que uno lo entienda y puede responder. Entonces es importante tener paciencia, como dice la hermana. Muy bien. Entonces, cuarto, tenemos los 4 verdades del Evangelio. Y creo, si hay una cosa que quiero que capturan de este estudio, son estas 4 verdades. Porque quiero que cada miembro de la iglesia pueda saber, ok, si yo estoy hablando del Evangelio, ¿qué tengo que decir? ¿Qué es lo más esencial que yo pueda compartir? Porque hay mucho en la Biblia, mucho que podríamos decir, pero ¿qué es lo más esencial? Y quiero terminar este estudio que todos pueden repetir y saber, ok, cuáles son las 4 verdades del Evangelio. Y son sencillos. Primero, creación. Dios nos creó para conocerle y glorificarle. ¿Ok? Entonces Dios, como seres humanos, tenemos un propósito. Es para conocer a Dios y glorificar a Él. Y fuimos por nuestro creador. Entonces, el primero, creación. Dios nos creó. Segundo, rebelión. El ser humano se rebeló contra Dios y merece su juicio y la muerte. Entonces, el ser humano rebeló contra Dios, rechazó su propósito y ha vivido en pecado. Tercero, redención. Jesús, quien es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta, murió y resucitó por nosotros. ¿No? Que Jesús, quien es Dios, vivió una vida perfecta como ser humano, murió y resucitó. Eso es importante, la redención. Y cuarto, la respuesta. Si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, serás salvo. ¿Ok? Entonces, 4 verdades. Creación, rebelión, redención, respuesta. Entonces, dilo conmigo. ¿Ok? Todos juntos. 1, creación, rebelión, redención,
respuesta. Una vez más. Creación, rebelión, redención, respuesta. Entonces, los que están alrededor de ti, toman un momento en pares o dos o tres y quiero que resumen brevemente las 4 verdades del Evangelio. Con más que la palabra, ¿no? Un resumen breve. Si quieres leerlo nomás, está bien, pero quiero que lo practican ahorita mismo. Ok, muy bien. ¿Hay algún valiente que puede decir a nosotros las 4 verdades del Evangelio? ¿Alguien por ahí? Sí, hermana. ¿Sí? Ajá. Amén. 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 La redención, Juan 14:6, donde Jesús es el camino, la verdad y la Amén. vida. Y en respuesta pusimos Romanos 10:9, Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. Muy bien. Y me encanta cómo lo conectaste con pasajes bíblicos. Y eso va a ser parte de lo que estamos haciendo también, es aprendiendo pasajes clave de evangelismo, ¿no? Entonces, las 4 verdades del Evangelio, quiero que todos de ustedes en estas 6 semanas, cada semana vamos a estar revisando esto hasta que se queda grabado, ¿no? Porque esto es la fundación del Evangelio y lo que tenemos que enseñar a otros. Y obviamente, con esto puedes hablar de mucho más. Puedes hablar 15 minutos de la creación o 15 minutos de quién es Jesús y todo lo que hizo. Pero tenemos que decir, ok, tengo que hablar de Jesús y que era Dios, hecho hombre, que vivió una vida perfecta, que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Entonces, tengo que decir eso, porque es la fundación del Evangelio, ¿no? Y tenemos que hablar aún una respuesta. No es meramente, es suficiente simplemente escuchar, sino responder a Dios y en arrepentimiento y fe. Muy bien, entonces, eso es la pirámide del evangelismo, ¿no? Es sencilla, no es tan larga y la idea es que nosotros podemos tener estas ideas siempre en mente cuando pensamos del evangelismo. Entonces, para
los últimos como 15 minutos, quiero tener un tiempo ya más largo, extendido de discusión y pensamiento. Si vayan a la última página, la página 8, y ahí tenemos escrito, dice, aunque deseamos evangelizar, a menudo hay obstáculos que nos frenan, ¿no? ¿Cuántos se identifican con eso, no? Que queremos evangelizar, pero hay obstáculos para nosotros, ¿no? Dice la siguiente pregunta, buscan ayudarte a identificar las barreras que podrían afectar tu participación en la misión de Dios, sean personales, como el miedo o la falta de confianza, o prácticas, como la falta de tiempo, oportunidades o herramientas. Entonces, tenemos las tres tareas del evangelismo. Entonces, ¿cuáles son las barreras para orar fielmente por oportunidades de evangelismo y por nuestros conocidos incrédulos? Segundo, ¿cuáles son las barreras de conectar con incrédulos para compartir el evangelio? Y tercero, ¿cuáles son las barreras de enseñar el evangelio con incrédulos? Hay tres, entonces creo que es mucho que todos hacemos todos los tres, pero lo que quiero hacer es asignar, quizás este grupo acá de las mesas puede responder la pregunta 1, y luego el grupo acá puede responder la pregunta 2, y estos acá que pueden responder la pregunta 3. Entonces, quizás pueden formar grupitos de 3, 4, 5, 6. Es mucho hacerlo todos juntos. Y piensan en esto, ¿cuáles son las barreras a poder orar, conectar y enseñar el evangelio? Entonces, ahí forman grupos, escriben, y luego vamos a revisar y pensarlo juntos. Y si quieren revisar cuál es la tarea, ahí está la definición en la página 7, ¿no?
minutos más. Ajá, esta es muy buena. Vamos a hablar primero la que decía él, que debemos creer que lo sabemos todo y decir, ala, y ahora voy a quedar mal si no respondo a esto. Y si no estamos para eso, voy a averiguar si la pregunta hay más eso respondo. Que María es bien cierto cuando uno convive con otras formas de pensamiento, se nos ha enseñado por lo menos en la época que tolerar y respetar la opinión del otro significa ni siquiera manifestar su opinión. ¿Ya? Y eso creo que está mal. Tolerar significa también convivir y expresar. ¿Qué piensan de eso? Ok. Queremos entonces escuchar de los grupos brevemente y poder pensar en eso, las barreras al evangelismo. Entonces, empezando acá con el grupo de la oración, ¿cuáles son algunas de las barreras para orar fielmente por oportunidades de evangelismo y por nuestros conocidos incrédulos? ¿Qué piensan? Ajá. Y hablas con voz fuerte. Ajá. Ahorita conversábamos que a veces estamos muy enfocados en nuestras propias vidas, en nuestras propias preocupaciones, necesidades, que en el momento de orar solo le damos al Señor por nosotros, por nuestra familia inmediata, y nos olvidamos de que hay personas que necesitan el Evangelio. Cindy también decía que muchas veces nos falta el amor. Amén. Entonces, que necesitamos también orar, que el Señor nos dé ese amor por las almas que necesitamos. Amén. Sí, la falta de preocupación, las otras preocupaciones, oramos por nosotros, ¿no? Muy buen punto. ¿Alguien más de ahí? De pregunta 1. Acá decimos que el tiempo a veces Okay. trabajan hasta tarde. Ya. Como que oran, pero no tienen el tiempo suficiente para poder orar. Muy bien. Sí, el tiempo. Sí, muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Vamos entonces acá. ¿Cuáles son las barreras de conectar con incrédulos para compartir el evangelio? Sí, hermana. Nosotros estábamos diciendo distintas cosas, entre ellas Shh, hermano. Shh, shh, shh. nuestro desinterés por los perdidos, Ajá. no consideramos a ellos, no pensamos en su salvación, el miedo, quizás interactuar con personas y ver cómo reaccionan, quizás el mismo rechazo, quizás que no hemos entendido lo que significa la salvación. Ir y hacer discípulos es un mandato, no una opción. Y también que la dificultad a veces de compartir con personas que son de otras religiones e intentar como corregir quizás aquellas cosas que ellos o no entienden o no aplican de la manera correcta o cosas erróneas en su doctrina o creencia. Sí. Muy bien. ¿Alguien más de esta pregunta 2? Sí, estuvimos hablando muchas veces del obstáculo pues más grande, como decía la hermana, es el miedo y la falta de confianza en uno mismo, en lo que uno ha aprendido o sabe o conoce uno de la palabra. Pero sabemos que la falta de confianza en uno mismo, yo creo que a veces esa es mucha falta de oración en nosotros para que a través de nosotros el Espíritu Santo sea el que hable y no tengamos ese miedo que a veces nos ataca en no saber cómo contestar o cómo empezar la conversación. Muy bien. No, me encanta eso. Conecta los dos primeros pasos, ¿no? No conectamos a veces porque no hemos orado. No hay un miedo porque debe empezar orando, Señor, dame valentía, dame sabiduría, dame las palabras, ¿no?
y ayúdame a confiar en ti, porque sí, nos trae miedo y va a ser difícil en momentos. Muy bien, ¿alguien más de el número 2? ¿Algo más? Ajá. También platicábamos acerca de cuáles son algunas de las barreras. Es, por ejemplo, nosotros muchas veces nos quedamos en casa y todo nuestro círculo es prácticamente hermanos en Cristo. Ajá. Entonces, la única manera muchas veces puede ser en un parque, cuando llevamos a nuestros hijos al parque, podemos tener la oportunidad de conocer a alguien. Por eso Ujú. se pruebe y ahí podemos. Muy bien, no, eso es una barrera real, ¿no? Y yo lo estoy pensando igual, como mucho, estoy en el seminario, estoy aquí, como no hay muchas oportunidades, ¿no? Sí, sí, ya. Ajá. En mi caso yo sí tengo bastantes Ya, oportunidades. ya. Sin embargo, a veces para mí la barrera personalmente es que no quieren escuchar. Sí, Es decir, brindar el tema yo lo traigo, pero Sí. es como ya. lo cambian inmediato. Sí. Sí, no quieren escuchar. Claro, y eso otra vez nos ayuda a decir, bueno, la parte de conexión sí es importante y a veces estamos ahí por un tiempo hasta que hay una oportunidad ya de enseñar más, ¿no? Y muchas veces con los adultos particularmente son las crisis donde Dios más usa para abrir su corazón, los que escuchan y a veces esperar ese momentos. Y ya hay una oportunidad de orar con ellos, platicar con ellos. Muy bien. Ok, pasando al tercero acá. ¿Cuáles son las barreras de enseñar el Evangelio con incrédulos? Piensa en falta de oportunidades, conocimiento, temores, etc. ¿Qué piensan? Sí, hermana. Aquí escribimos, número 1, falta de conocimiento profundo de las Escrituras. Ujú. No podemos enseñar lo que no sabemos. Sí. Aprender primero para luego enseñar. También falta de fe en que el Espíritu Santo nos guiará a enseñar. Ajá. Porque Él lo hace con nosotros, no depende de nosotros, la confianza no está en nosotros, sino en lo que Él hace Amén. a través de nosotros. Otra es barreras del idioma. Ujú. Sí. Otra puede ser barreras culturales, porque a veces aunque hablamos el mismo idioma, la manera en que nos acercamos a una persona puede ser rechazada porque no tenemos la misma cultura. Ujú. Falta de habilidades sociales o comunicativas. Ujú. Muy bien. Ajá. Y esos también son barreras a conectar también, ¿no? Son los dos. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá, Josué y... bueno. Puede ser falta de testimonio. Hmm. Porque según te ven, dice, bueno, me voy a acercar a ella porque veo algo diferente, porque de verdad la traté mal y no se puso brava, al contrario, me trató con amor. Pienso también que puede ser una barrera. Sí, muy bien. Ajá. Hermano, atrás. Aquí conversamos con unos muchachos y incluso pensaban mucho que el temor, ¿verdad? Sí. El temor de ser rechazado, el temor de que todos te vean igual. Sí. Eso influye mucho. Sí, eso entra en lo que decía el hermano de conocimiento profundo, ¿verdad? Sí. Y también el idioma. Sí, claro. No, y esas son barreras reales y parte de por qué vemos como esta iglesia es importante, ¿no? Porque necesitamos un testimonio en español en esta ciudad, no meramente en inglés, ¿no? Muy bien, Josué. Estamos de acuerdo coincidimos con lo que los hermanos decían y podemos como adicionar el temor a no responder las preguntas que nos hacen. Y a veces dicen, nos equivocamos y tenemos que dar una respuesta, nos da pena decir, voy a investigar tal tema o dejar la conversación para una próxima oportunidad. Sí. También otra es el temor a expresar el evangelio con personas o amigos que tienen otra religión, otra postura, con el afán de cómo respetar las religiones. Se nos ha vendido en este tiempo que no tienes que ni siquiera expresar tus ideas, porque estás faltándole el respeto a la otra persona. O sea, como vendido esa idea de que expresar lo que crees significa también tolerar al otro y hacerlo con respeto. Eso podríamos añadir. Muy bien. No, me encanta todo eso. Estoy escribiendo todo para asegurar que podemos responderlas en el futuro. Ajá. Pienso también que a veces no hablamos con personas porque pensamos no perder su amistad.
Ujú, sí. Sí, no perder la amistad. Sí, muy bien. Ajá. Hermano Manuqueo. Sí, nosotros aquí comentábamos lo mismo, estamos compaginados aquí con todos en lo mismo y nosotros comentábamos que el temor más grande que tenemos es a no estar preparados bíblicamente para poder ayudar o responder cualquier inquietud a los que queremos evangelizar. Y yo soy un testimonio vivo de eso porque me da temor a encontrarme con alguien que está preparado y voy a representar a Gracia y Verdad por acá, mira, tengo este evento. Pero fíjense de que les voy a contar, no quiero adelantarlo, hacerlo más largo el comentario, pero la semana pasada tuvimos un caso en nuestro lugar. Llegaron unos testigos de Jehová y empezaron cuando venía mi esposa, a ella la agarraron en el parking y empezaron a evangelizarla y bueno, y ella se defendió como pudo, pero estamos en que ellos creen que tenemos en Jehová y dice que tú tienes que adorar a Jehová, no a Dios, tienes que hacer a Jehová, no creen en Jesucristo y todo eso. Entonces viene ella y se defendió bien. Al final llegó Anthony y viene con ella y le dice, mira mamá, dice, para la próxima vez dile que si no creen en Jesús, que por favor no son bienvenidos en la casa, porque Jesús fue quien murió en la cruz y nos dio salvación. Y si no creen en Él, no podemos creer, nosotros creemos, Jehová es un título nomás, así le dijo él. Entonces nosotros después nos sentimos halagados de decir, bueno, sí tenemos miedo a veces, especialmente yo, un temor a ser abuchado o cuestionado y a decir, bueno, tú no sabes la Biblia, pero al final siempre tenemos la palabra nos guía, como dijo Anthony, ¿verdad? Amén. Fue el único que murió en la cruz. Amén. Y nadie más. Entonces nosotros amamos a Él, tenemos que solo decir que Jehová, porque Jehová es un título. Amén. Entonces, muy bien. Acá y acá y... Bueno, en cierta forma nosotros la mayoría podemos evangelizar, pero la mayoría a veces no nos acordamos de capítulos y versículos. Sí. Y también buscamos en la mente, a qué persona se le tiene que predicar, a qué persona no se le tiene que predicar. Son cosas que le vienen a la mente. Este tiene cara de boxer, el otro no, lo está más sencillo y a veces lo contrario. Uno juzga antes de ir a hablar con las personas. Amén. Muy bien, hermano. También no hay temor de la confrontación. Cuando habla del evangelio, del pecado, de ser pecador. Sí. Y hoy por hoy hay mucha ideología de que somos buenos. Sí. Siempre el culpable es otro. Entonces cuando estamos en el evangelio confronta. Sí. No da temor la confrontación, pero es parte de nuestra ordenanza. Igual que, como dice la palabra, que está siempre preparado para presentar defensa del Amén. evangelio. Amén. Entonces, es para el futuro. Muy bien, sí, eso que a veces es difícil, el mensaje es difícil, si tú eres un pecador, ¿no? Y siempre queremos culpar a otros y todo, ¿no? Pero al final es la verdad, ¿no? Muy bien. Creo que eso estuvo muy bueno y nos ayuda a pensar en, ok, ¿cuáles son las barreras para mí que yo esté evangelizando, ¿no? Entonces quiero animarles que piensen al nivel personal, con el testimonio de las hermanas acá, tienen barreras muy diferentes, ¿no? Y entonces lo que van a hacer quizás para buscar crecer en este área se ve diferente. Y así es para cada uno de nosotros. Y quiero terminar como respondiendo quizás a una de las barreras que escuchamos mucho, y eso es la falta de conocimiento. Yo no sé qué decir. Y para eso nosotros tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Entonces por eso voy a dejarles una tarea, ¿ok?
Y esa es la tarea. Durante esta semana aprende las 4 verdades de evangelismo, lo que vimos, ¿no? Entonces les animo en la semana, vayan como revisando y viendo ellos, repitiéndoles en la casa. Segundo, memoriza 2 Corintios 5, 20 a 21, de los 5 versículos de evangelismo. Entonces vayan a la hoja de recursos de evangelismo y tienen las 4 verdades de evangelismo y los 5 versículos de evangelismo, porque hay una capa más de la pirámide de evangelismo y esos son los 5 versículos, ¿ok? Entonces, yo quiero que aprendan primero 2 Corintios 5, 20 a 21, que es como el versículo lema para este estudio de ser embajadores, y luego un versículo clave del evangelismo. Entonces, aprende las 4 verdades de evangelismo y el primer versículo de evangelismo. Y también si quieren y pueden conseguir una carpeta de 3 anillos, ¿no? Para esto, la siguiente semana vamos a estar dándoles las siguientes hojas para el estudio, ¿no? Entonces, esa es la tarea para esta semana. Vamos a terminar con oración y partir en un tiempo de compartir. Señor, te damos gracias el día de hoy para tu cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores. Señor, pido que a través de este estudio nosotros seamos más capacitados y más listos para compartir las buenas nuevas con los incrédulos que están a nuestro alrededor, Señor. Crézcanos, Señor, a ser cada uno un embajador fiel del Evangelio, Señor. Y que seamos una iglesia con una cultura de evangelismo, Señor. Que no depende de eventos ni líderes, Señor, sino de que cada uno de nosotros esté involucrado en este llamado esencial del cristiano, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.